Hola, ¿qué tal? Soy Dramavox y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a explicar un tutorial de cómo hacer hierba, cómo hacer flock, turf, foliage, toda la vegetación para peanas o mesas de juego o escenografía en general. Para hacer esto, bueno, yo voy a explicar dos técnicas. La primera es con esponja y la segunda con serrín, que es la más barata y más fácil, pero bueno, eso será más adelante en el vídeo. Lo primero con la esponja, pues ya veis, cortar la esponja, yo la he comprado en un bazar, me ha costado 1 € y lo que vamos a hacer es trocitos pequeños para poder triturarla y sacar pues toda esta esponja pequeñita que luego la pondremos con color. Trocitos pequeños, yo los meto en una batidora de cocina con agua, sobre todo con bastante agua que empape, porque si no luego la batidora no funciona. Y triturarlo despacio, yendo en tandas, pero triturarlo todo bien para que quede la esponja totalmente triturada y con un grosor muy finito o lo máximo que se pueda. Una vez escurrido todo el agua, pero manteniendo aún un poco de humedad, pues este es el resultado. Se queda, bueno, todo en trozos más irregulares, como veis aquí, pues algún trozo grande que no se ha podido triturar, pero bueno, no importa, lo puedo utilizar para otras cosas. Y como veis, bueno, diferentes grosores que como después lo vamos a triturar con un molinillo de café, pues no importa mucho cómo quede ahora. Esto lo guardo en una bolsa de plástico para que quede bien cerrada, para que mantenga la humedad y poder utilizarlo en diferentes tandas. Y así con esta humedad luego la pintura agarra mejor. Bien, para convertir esta esponja en hierba necesitamos pues, un recipiente donde mezclar la esponja con la pintura, un guante, importante para no mancharnos la mano, y un recipiente con papel de horno para que la esponja con la pintura no se pegue y se pueda secar. Y sobre todo color, los colores que se necesiten. Yo tengo esta gama de colores de verde, marrón, amarillo, blanco y 2 tonos de rosa porque son los que he ido necesitando. Esto ya cada uno que compre el que necesite. Yo lo que voy a intentar conseguir es una espuma de un color amarillo muy pálido. Voy a mezclar el blanco. Entonces, lo primero, bueno, cogemos lo que se necesite de la espuma triturada y le echamos la pintura. La cantidad, pues bueno, aquí veis más o menos la cantidad. Este color blanco cubre muy poco, por lo tanto, por eso voy a conseguir este amarillo. Si quisiera un blanco más puro, pues habría que echar medio bote. También hay que echar pegamento para que se peguen un poco los trozos de espuma triturada. Dependiendo de cuánta cantidad de pegamento, se conseguirá pues trozos más unidos o no. Y bueno, ahora mezclar bien todo esto durante un buen rato. Y una vez bien mezclado y con un color ya uniforme por toda la espuma, yo lo echo en este otro recipiente con papel de horno para que no se quede pegado por la pintura y por el pegamento y secar. Yo lo he dejado secando en torno a 1 día y medio en la ventana, entonces pues bueno, tarda un poquillo. Pero ya veis cómo queda. Trozos bastante unidos entre sí y se podría utilizar así como si fuese el clunch foliage, pero yo lo voy a triturar. Para triturarlo utilizo un molinillo de café. Con esto lo que voy a conseguir son un polvo muy fino que puede servir para cubrir o hacer un árbol o para cubrir pues, de escenografía un suelo. Y entonces pues aquí veis, se tritura en el molinillo de café, batiéndolo bien para que se triture todo, porque si no, al final con la fuerza que hace se queda volando por dentro. Y ahora veréis el resultado. Aquí está, un polvo muy finito, evidentemente por la electricidad estática está unido entre sí, pero si lo espachurramos un poco, incluso con un colador para aplicarlo, se le va dando y se va soltando estos granitos muy finos que sirven para pues, cubrir lo que necesitemos.
Bueno, yo esto ahora lo guardo en un recipiente, pero como habéis visto, para sacar este color, bueno, amarillo, he utilizado el color pintura blanca. Se pueden utilizar las pinturas que se necesiten. Por ejemplo, yo aquí con esa combinación que tengo de marrón, diferentes verdes y amarillo, pues saco todo este tipo de hierba, más oscuro, más claro, con un grosor más gordo, más acumulación. Es ir probando. Por ejemplo, para necesitaba hacer un árbol de este rosa, pues con esa pintura se tritura y bueno, lo habréis visto en este mini diorama que hice. Si no lo habéis visto, pues dejo por aquí la tarjeta para que lo podáis ver. Y por ejemplo, pues para otro diorama necesitaba hacer un árbol de este color más clarito, pues compré esa pintura, hice la espuma y aquí veis el resultado. Si no lo habéis visto, pues poneros a verlo. Y bueno, la otra forma de hacer este tipo de hierba es con serrín. Con serrín es mucho más barato y se puede hacer de dos formas. Una muy similar, que es bueno, pues mezclando el color y triturándolo con el molinillo de café, pero la otra es aún más sencillo y lo único que necesitamos es un colador. El resultado, pues bueno, aquí veis más o menos. Este tiene un grosor muy gordo, porque yo lo quería así, como que esta mezcla de hojarasca, de diferentes tonos más, incluso del tono del serrín. Aquí hay otro ejemplo, este es comprado, pero bueno, el proceso es similar. Es serrín con pintura y no tiene más misterio. Entonces, lo único que vamos a necesitar es un colador. Vamos a ir metiendo el serrín en el colador y sacando ese polvo de serrín muy fino. Para hacerlo, bueno, pues echamos en un vaso la cantidad que necesitemos de serrín. Y le metemos color. Yo en este caso, pues esta es la cantidad de color que estoy utilizando, de marrón, verde y amarillo, para conseguir un color, bueno, verde muy pardo. Y se mezcla todo muy bien y durante unos cuantos minutos. Y una vez que está todo bien mezclado, pues a colarlo. Se vierte poco a poco, hay que ir haciéndolo en varias tandas para que no acumular mucho en el colador. Y nada, ir dándole despacito y lo mismo, aquí unos cuantos minutos sin cansarse. Y este es el resultado. Como veis, un polvo muy finito del color que habíamos mezclado. Se pega un poco en las manos o se queda como grumos porque todavía está húmedo de la pintura, pero como veis es un polvo muy muy fino. Y fijaos, esta es toda la cantidad de que he sacado colando. Digamos que he sacado la mitad de lo que he echado en el vaso. Eran 3/4 de vaso, pues la mitad ha salido colando y la otra mitad es lo que no se cuela. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues lo voy a triturar, que sería la segunda forma de hacerlo. Lo trituro en el molinillo de café y vais a ver el resultado. Pues como veis es lo mismo. Tanto con el molinillo como con el colador sale igual. De hecho lo vamos a comparar. A la izquierda está el colador y a la derecha el molinillo. Y como veis el resultado, el grano es exactamente igual. Y bueno, si queréis más animaciones de ciencia ficción con lo que acabáis de ver, pues suscribiros, que tendré más tutoriales con animaciones locas. Y fijaos lo sencillo que es y lo fino que queda. Esto es muy barato, sobre todo porque compras un paquete de serrín grande y te sirve para muchísimo. Cubrir grandes cantidades de terreno para mesas de juego, bueno, o dioramas o lo que sea, y de una forma muy sencilla. Y ahora pues vamos a aplicar todo esto que hemos hecho. Cojo una peana, pegamento, arena, lo pinto, pincel seco y bueno, aplicamos pegamento pues donde quiero echar la hierba.
Yo lo primero que hago es echarle un tono oscuro, ese polvillo oscuro que tengo, en toda la parte de toda la superficie de la peana que quiero poner. Después le pongo este otro tipo de esponja, un poco con un gramaje más gordito y con diferentes tonos de verde. Y luego espolvoreo por encima, pues esto que es como hojarasca, para que quede como si fuese de una especie de bosque, ¿no? Y que tenga hojas sueltas de diferentes tonos y de diferentes tamaños. Y por último, bueno, pues ya que hemos hecho esa mezcla, pues un poco por encima para que tenga diferentes tonos y sea un poco más realista. Para fijar esto y que quede bien endurecido y bien fijado a la base, espolvoreo un poco de alcohol de farmacia normal y corriente, y cola blanca, diluida al 90% más o menos. Con esto penetra por todas las rendijas la cola y se va a quedar totalmente fijado y muy duro. Ahora, eso sí, va a tardar en secar bastante. Y aún sin secar del todo, pero ya fijado, le pongo un poco más de pegamento y voy a poner esto que se llama pues el clunch foliage, que son esta misma esponja pero pegada en grupitos más grandes. Bueno, para que tenga más variedad, diferentes tonos y así tener un poco más de verticalidad en toda esta hierba. Para que quede también endurecido, pues empapo bien estos grupitos de esponja, que quede bien empapado en la dilución de cola blanca. Y bueno, esponja de otro color, pues vamos a simular como si fuesen unas flores, como si fuese un rosal o yo que sé, algún tipo de arbusto con bayas. Esto ya a cada uno que le eche imaginación. Y así es como quedaría. Muy sencillo, aplicando pues diferentes tonos, diferentes tipos de esponja serrín, pues se consigue esta variedad. Bueno, y aquí veis el resultado final. El proceso la verdad es que es muy sencillo y bastante barato. Evidentemente, bueno, pues tienes que tener una batidora o un molinillo de café, pero al final pues no vuelves a comprar ningún tipo de flock o de folias que en ninguna tienda, porque te lo puedes hacer tú mismo y sobre todo con los colores que necesitas. Como veis, esto se queda totalmente duro y se puede utilizar y tirar al suelo, que no se va a mover, o sea que queda bastante fijado y protegido. Yo lo que suelo echarle es un poco de barniz mate, porque como el pegamento satina a veces, para que quede bueno, un tono más mate y mucho más bonito. Y aquí tenéis toda la colección de colores que tengo. Y nada más, muchas gracias por haber visto el vídeo. En los comentarios ponerme todo lo que queráis, dudas, sugerencias, mejoras. Y nada, suscribiros para ver más tutoriales que iré subiendo. Y muchas gracias por estar aquí. Adiós.